Sigue al diputado Numan Salgado en su canal de YouTube. Escríbelo con minúscula y sin espacio. Y suscríbete a su canal dándole clic a la campanita. Vemos acá, nosotros, gracias a Dios, tenemos información privilegiada porque la hemos solicitado de oficio. Sí. Esta comisión tiene la potestad de hacerlo y aquí tenemos, dice, de parte de la sección de probidad, una copia del informe ejecutivo de la investigación de la información proporcionada en la declaración jurada de patrimonio del señor Carlos Quintanilla Schmidt. Nos consta en este informe que se encontraron irregularidades por un número de 30 en su informe. Y ya vamos a entrar en ese detalle. ¿Me podría usted mostrar su finiquito de la sección de probidad? No, nunca lo pedí. ¿Nunca se lo dieron? No, ni tampoco lo pedí. O sea, yo cumplí con mi obligación de entregar al inicio, al final, y luego la respuesta a las observaciones que me hicieron, y realmente no he tenido ninguna respuesta de parte de la sección de probidad desde entonces. Perdón, ¿cómo sabe, señor Quintanilla, que entonces están subsanadas? Porque usted afirmó que argumentó y que estaban subsanadas. Entonces, para poder saber si están subsanadas, obviamente tiene que haber tenido su finiquito. Le respondo de la siguiente manera. Usted sabe de que hay el silencio administrativo, y después de que yo presenté esto, establecí todos los rubros, a pesar de que la investigación la realizaron a los 13 años después y no a los 10 años, lo cual es objeto de caducidad. Entonces, pero ese es un tema no de tiene derecho. finiquito. Pero yo respondí a esas declaraciones en el año 2019, a esta fecha han transcurrido 2 años, pues asumo que opera el silencio administrativo, y además de eso, hay una resolución, que aquí la tengo, una resolución de la sala de la Corte Plena, en donde aparece de que todos esos expedientes se fueron ya a archivo porque ya habían iniciado la investigación fuera de tiempo. Perfecto. Pero respuesta, no tengo finiquito, no tengo, porque jamás me han dado ningún finiquito de la sección de probidad. Porque no se subsanaron las 30 irregularidades, pero ese es otro detalle. Vamos a la siguiente pregunta, dice. ¿En su declaración de probidad usted tuvo algún incremento de patrimonio injustificado? Ninguno. Es más, debo señalarle lo siguiente. La investigación de probidad lo que hace, en vez de comparar patrimonios, lo que hace es realmente pedir el ingreso y ingresos de depósito, lo cual es como confundir el balance general con el estado de pérdidas y ganancias. Flujo de efectivo. Ahora, si me pregunta si hubo incremento patrimonial, mire, es posible que haya habido, no lo recuerdo, pero lo que le puedo decir es que los mismos bienes prácticamente que yo tenía, con algunas modificaciones, fueron los que también declaré a la terminación de mi declaración patrimonial. Y quiero señalar, señor Castro, que no sé por qué me está sacando el tema de probidad cuando lo que estamos hablando es esta comisión investigadora de sobresueldos. Mi argumento. Nosotros estamos hablando de fondos provenientes de la partida secreta que se recibieron como sobresueldos. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, nos remitimos al informe de probidad para ver qué pasaba con estos fondos, si eran bancarizados, etcétera. Aquí tenemos que tuvo un monto observado de por lo menos $1.942.000 y que de eso quedó sin documentar $1.166.000. Si hacemos una matemática de 5 años y multiplicamos los $5.000, quiero ver, los $5.226 que recibió por 5 años consecutivamente, son un total de $364.210. Y aquí nos aparece que no hay un monto justificado de $1.166.000. Le restamos esa parte, creo que quedan por lo menos unos $700.000 sin poder justificar esos ingresos. Y eso creo que es parte de las irregularidades. Por eso mis compañeros le preguntaban, los fondos que se le asignaron a su cuenta directamente para la remodelación de la residencia del vicepresidente,
no existe. Dice, esta oficina considera que la anterior explicación no es prueba suficiente que demuestre que el monto de $248,000 tenga algún respaldo o algún documento que pudiera dar elementos objetivos para identificar que el origen de los fondos y movimientos financieros en realidad contemplan estas actividades. Es decir, no existe. Usted no entregó a probidad un documento que permita comprobar que esos $250,000 se utilizaron en la remodelación de la residencia vicepresidencial. Asumimos nosotros que parte de estos fondos entonces quedaron bancarizados, nunca salieron de sus cuentas y conforman parte de este $1,166,000. Estamos, señor Quintanilla, y le reiteramos muchas veces, queremos que nos comente la verdad. En lo que llevamos de esta comisión hemos escuchado por lo menos unas 3, 4 veces que nos ha mentido. Y creemos que no estamos acá para emitir un juicio de valor en ese sentido, pero nos gusta contrastar bajo el razonamiento y con la evidencia en mano de que ha tenido un patrimonio, incremento injustificado en su patrimonio por más de $1 millón y nos dijo que no lo había tenido. Y aquí está la evidencia. Y nos dijo que no había tenido ingresos o que no se le habían dado asignaciones presupuestarias a su nombre cuando sí las hubo. Entonces volvemos al punto de que le reiteraba a mis compañeros. ¿Hubo asignaciones? Usted dijo que no. Estamos hablando de enriquecimiento injustificado en sus cuentas personales. Ahora bien, dando por sentado que se recibieron más de $300,000 en concepto de sobresueldos, pero que eso todavía permite que haya un monto mucho más grande que no se ha justificado, ¿de dónde provenían esos fondos? ¿Puedo? Claro, con todo gusto. Gracias. En primer lugar, hombre, mire, usted está más informado que yo porque a mí la sección de probidad nunca me dio informes sobre el resultado de las observaciones que yo había aclarado con la evidencia y las pruebas que tenía en ese momento. Debo señalar que después, gracias, bueno, hasta hoy asumo de que todavía a nivel de la Corte no estaré notificado porque esta es un documento que no proviene del organismo que me está juzgando. Pero bueno, independientemente de esto, que lo voy a leer y le agradezco que me haya proporcionado una copia, debo señalar que cuando usted habla de enriquecimiento ilícito, lo dice el artículo 240. Se presume enriquecimiento ilícito cuando el aumento del capital del funcionario desde la fecha que haya tomado posesión de su cargo hasta que haya cesado fuere notablemente superior. Mi patrimonio se ha mantenido en las mismas niveles económicos. Lo que usted está hablando, que es lo que hizo la sección de probidad, es pedir el ingreso de los bancos y obviamente después de 23 años que mucha de esa información fue requerida, los bancos, es más, un banco dijo que se habían quemado los archivos, por lo tanto no le doy validez a esa observación que usted dice que ha hecho la sección de probidad porque no he tenido el legítimo derecho de defensa para contrarrestar los comentarios que la sección de probidad pudo haber hecho. Sobre el tema de los gastos de la Casa Presidencial, ya le dije que era dinero que venía de la Secretaría de Asuntos, la Secretaría Privada, que me la depositaban en mi cuenta y por supuesto aparecía dentro de los ingresos que allá de parecer recibía yo en Banco da Vivienda, cuenta que fue abierta única y exclusivamente para manejar los recursos de remodelación de la vicepresidencia, de la Casa de la Vicepresidencia. Por lo tanto, rechazo de que usted señale que ha habido un enriquecimiento ilícito de $1 millón y pico, primero porque ustedes no son tribunal, segundo porque no he sido notificado para contrarrestar el razonamiento que la sección de probidad pudo haber hecho. Y por lo tanto, debo señalar que aunque no tenga finiquito, mi conciencia y mi bolsillo está tranquilo. Entiendo esa parte. Una pregunta más.
Estamos viendo acá que el periodo que hace referencia a este informe de la sección de probidad contempla los años 1999 al 2004 y uno posteriormente. No estamos hablando, ¿verdad?, como nos dice ahorita, que contemplan como 20 años. No, es específicamente a su función como vicepresidente de la República y un año después del cese del cargo. Estamos hablando que en ese tiempo su patrimonio creció injustificadamente por $1.166.000. Le hago una pregunta bastante seria. ¿Recibió, aparte de esos $5.000, otro sobresueldo en efectivo que no bancarizó? No, señor Soriano, mire, y lo que yo recibí después de haber terminado fueron, y ahí se manifestó, unas casas que compré en Zaragoza con préstamos bancarios, salarios que recibí de parte del bufete, dividendos, el salario que recibí después. Es decir, todo está debidamente justificado. Pero mi pregunta fue... Pero la respuesta es no recibí correspondiendo al ningún salario. $1.16 millones no justificados en su patrimonio al término de su mandato, el resto de este dinero, los $300.000 de lo que estamos ya bancarizado, el resto de esto que no fue bancarizado corresponde a sobresueldos o algún estipendio extra, complemento, Es que, mire, legal, ilegal. Primero, rechazo de que haya habido un incremento de mi patrimonio porque no lo hay. Pero Es la decir, sección de probidad lo está diciendo acá. O sea, pero no he sido notificado, yo no puedo Estamos controlar. hablando del ente que se dedica exclusivamente Exacto. a analizar y estudiar el patrimonio de los funcionarios Sí, públicos. Por ejemplo, le voy a totalmente. explicar mi caso. Yo acabo de entrar en funciones. Antes del tiempo yo entregué mi patrimonio. Al final de año me va a salir William Soriano, devengó su salario como diputado, pero si ellos determinan que hay ingresos apartes que no corresponden a los ingresos que yo reporté, esas son irregularidades. En su caso, usted reportó los sobresueldos, los bancarizó y aquí están reflejados. Ok. Otros no lo han hecho porque le tuvieron miedo al tema o no conocían realmente o no se quisieron dar color. Pero en su caso usted los bancarizó. Sí. Pero queda un remanente Ok. de $1.166.000 que no están justificados. Entonces le vuelvo a preguntar, ¿eso corresponde a algún sobresueldo o de dónde provienen esos fondos? Ok, con mucho gusto se lo voy a responder. En primer lugar, el enriquecimiento ilícito no se mide en razón de los ingresos que se tienen, sino que del patrimonio, si el patrimonio suyo se ha incrementado o no. Los ingresos es una forma de poder incrementar, pero lo que muestra que si los ingresos se recibieron y en mi patrimonio no aparece ninguna relevancia patrimonial de incremento, es porque los ingresos fueron utilizados para los fines que fueron dados. ¿De dónde aparecían esos ingresos? Que, ojo, todos los ingresos fueron explicados a la sección de probidad, pero si la memoria no me falla, además de lo que les hemos comentado del complemento salarial de gastos de representación, de los gastos de remodelación de la vicepresidencia, que también, dicho sea de paso, están contenidos en el manual como gastos de mantenimiento de los edificios públicos del Estado. Pero también debo señalarle que yo tengo otros ingresos que no solamente provenían del erario público. Aquí están justificados. Sí. Usted logró justificar de 1.9 millones, Claro. logró justificar $723.000, pero quedó 1.219.000 sin justificar. Perdón, eso es lo que dice la sección de probidad, en donde no me han notificado para contrarrestar y contradecir los hallazgos que supuestamente ellos han señalado. Pero le quiero decir que yo soy cafetalero, tengo finca de café, mi esposa tiene inmuebles, allá aparecía claramente reflejados los gastos, o más bien los ingresos que ella percibió, que la sección de probidad no quiso aceptarlos como válidos. Bueno, los vamos a ir a contrarrestar a un tribunal si es necesario. Permítame leerle lo siguiente, señor Quintanilla. Dice, nota, del monto total de irregularidades pendientes de justificar por $1.219.000, se resta la cantidad de $52.000 que corresponden a depósitos bancarios y pagos de tarjeta de crédito realizadas después del periodo en funciones. En atención a que en fecha 28 de mayo del presente año, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia acordó revocar el acuerdo tal y tal después de finalizado el periodo de ejercicio por un funcionario en público. En consecuencia,
El monto total de irregularidades pendientes de documentar se reduce a la cantidad de $1.166.000. A esto ya se le descontaron los $360.000 de los sobresueldos que recibió por 5 años. Le vuelvo a preguntar, ¿volvió a recibir algunos fondos provenientes de la partida secreta, ya sea para uso personal, para uso de representación, cualquiera sea la índole que usted considere legal personalmente? Mire, señor Soriano, el día 1 de junio del año 2004, después de la entrega del mando en el Gimnasio Nacional, esa tarde regresé yo a mi oficina a trabajar y el día siguiente a la universidad. La respuesta es, a partir de ahí, rompí todo tipo de vinculación con el gobierno de la República. Claro. Por lo tanto, no he recibido ningún dinero proveniente de cuentas del gobierno de la República después de ahí. Ahora, ¿de dónde? Y me permite ampliar, ya que usted me preguntó, ¿y de dónde sacó esos ingresos? Mire, vendí mis acciones que tenía en Banco de Comercio. Esas están reportadas. Vendí el inmueble que tenía mi señora en San Benito, el inventario del negocio que tenía. Esos están debidamente Claro, aquí reportados. Esos pagos, están fuera del... dividendos que recibí de mi bufete como socio, dividendos que recibí de La Buena Esperanza. Eso todo se reporta a probidad. Pero mire, yo no tengo la oportunidad de Entonces, rebatirle a usted porque hasta hoy conozco lo que ha dicho la sección de delicado. probidad, que parece ser de que aquí se ha constituido en una oficina de la sección de probidad, porque No, don Jorge, yo no conocía esto. Es bien fácil, mire, nosotros mandamos una solicitud y ellos nos envían el informe. Claro, no, yo lo comprendo. Tenemos el mandato constitucional. Yo no soy abogado, pues. Sí, no, yo sé que usted es Pero para mí ingeniero. ha sido un poco ilustrativo conocer que hay personas que sí consideran legales o no los sobresueldos. En su caso, usted dijo que los considera legales. Claro. Que considera también legal recibir $250.000 para remodelar una casa, pero que llegó a su nombre. Son depósitos que entraron Claro. a sus cuentas personales. Correcto. Pero que no hay evidencia, porque no creo que tenga a la mano un recibo de algún albañil o alguien que le ayudó en la remodelación. Y eso es lo que yo hago referencia al informe de probidad. Yo no me lo estoy inventando, Claro. pues. Entonces, yo le consulto. ¿Tenemos alguna evidencia que respalde que el dinero que llegó para la remodelación se utilizó en eso? Le quiero señalar, señor Soriano, que ya expliqué yo a la señorita Pineda cómo era que funcionaba. Todos los gastos de remodelación me los enviaban y yo los remitía a la oficina de la Secretaría Privada con las liquidaciones de planilla, de gastos, de ventanas. O sea, obviamente yo como vicepresidente no tenía ninguna documentación para poder comprobar, pero ahí está la casa de la vicepresidencia, ahí están las remodelaciones que se hicieron para constatar de que ahí se invirtieron adecuadamente. Ahora me extraña, repito, de que estemos hablando de un informe de probidad donde yo no he sido, y le reitero, no he sido notificado, no conozco cuál fue la resolución de la sección de probidad, porque lo último que yo tuve con probidad fue haber presentado mis respuestas a las observaciones en donde el 100% de ellas fueron debidamente atendidas, salvo alguna parte que quedó pendiente, que no había logrado una parte que no había logrado determinar cuál era el origen de ellos. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. Mi intervención. Tiene la palabra la diputada Romero, por favor.